Bueno, fíjese que para contribuir al cuidado del medio ambiente, integrantes del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron un sistema para el correcto desecho de pilas. Lo invito a conocerlo. En la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México, el consumo de pilas llega a los 124 millones por año. El problema es el manejo que se les da a la hora de desecharlas, ya que se cuenta con una nula cultura del tratamiento de las pilas cuando dejan de funcionar, causando un severo problema en materia ambiental y ecológica. Por ello, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional, se ha desarrollado un proyecto para eficientar el tratamiento de las pilas y disminuir los efectos contaminantes. Aproximadamente el 30% de la población nos manifiesta que sus pilas las desechan junto con los residuos de casa, junto con los residuos sólidos urbanos. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos enviando un residuo, manejándolo de manera no correcta y lo estamos depositando en los residuos de la cocina, en los residuos del papel sanitario, que se van al camión. El proyecto desarrollado consiste en, primero, tratar de reducir el consumo de pilas o cambiarlas por pilas recargables, ya que una sola pila recargable equivale al uso de 200 unidades. Para el caso de las pilas de un solo uso, primero se ha propuesto la instalación de contenedores en toda la capital del país, con 4 centros de acopio que reciban las pilas recolectadas. Primero, el colector tiene la ventaja de que la persona va a poder identificar a través de colores en dónde va a colocar su pila. Las pilas primarias, que son las pilas comunes y corrientes que estamos utilizando, las pilas secundarias, que serían el color gris, en donde vamos a colocar principalmente las pilas recargables, y las pilas de litio, las pilas de botón, las pilas de celular, estarían en este dispositivo. Para la efectividad del programa, se ha calculado la necesidad de instalar cerca de 2.500 colectores en toda la ciudad. Actualmente se disponen solo de 400. El proyecto ha sido presentado a las autoridades de la Comisión Ambiental de la Megalópolis y está en espera de poder ser presentado a las autoridades de la administración entrante al gobierno capitalino. Con imágenes de Jorge Barajas, Enrique Muñiz, 21 Noticias.